Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Una nueva edición de Zona Crítica Cuyo y de la hora contada con las entrevistas que tantas satisfacciones nos traen a la hora de conocer los temas que nos interesan a ustedes que están ahí, a nosotros como productores, junto a, como siempre, a mi querido compañero Roberto Rey, que hace unos esfuerzos. Mire, un día yo les voy a contar a todos ustedes los esfuerzos que hace Roberto. A la velocidad que lo hace. Voy a hacer un documental sobre el trabajo de Roberto Rey. Para esto, para lograr poner en discusión los temas que nosotros creemos que hay que poner en discusión. Y como les van adelantando Roberto ahí con los gráficos, hoy lo que dijimos, tenemos que hablar del trabajo. Es decir, hoy la cuestión del trabajo como, a ver, ustedes saben que nosotros adherimos a la doctrina peronista y desde ahí tiene una centralidad impresionante en lo humano, en lo social, en lo político, en lo económico, digo, es decir, la cuestión del trabajo. Y digo esto porque muchas veces pasa de alguna manera y hay intencionalidad y operaciones, ¿no? Culturales para hablar de, digamos, no hablar tanto de trabajo. Recuerden ustedes, hace un tiempo se habló del fin del trabajo, que habíamos llegado a la época del fin del trabajo y hubo un gran autor que escribió un libro que se hizo bestseller diciendo esa barbaridad para nosotros, ¿no? que miramos el mundo desde el trabajo. Entonces, este tema tan central, convocamos a un amigo y a un compañero que sabe de esto, la sabe lunga, diría en el barrio, que es el Rubén Boris. ¿Cómo está, Rubén? Bueno, ¿cómo estamos, Rodrigo? Bueno, muchas gracias, muy contento con la invitación para poder compartir este momento, ¿viste? De reflexión sobre este tema, ¿viste? Tan importante. Recordamos a todos que Rubén fue subsecretario de Trabajo durante ¿cuánto tiempo? Y estuve prácticamente un año De la provincia de de Mendoza. la provincia de Mendoza, Bien. el año 2014, y el resto de los años de nuestros últimos gobiernos, del Celso y del Paco, vinculado fundamentalmente a las negociaciones colectivas, ¿viste? Así que estábamos metido ahí. metido en ese Por ese eso tema, conoce. Bueno, en ese tema. Sí, como te decía, sí. un tema muy, como bien vos lo reseñaste, muy caro al sentimiento del peronismo en general, porque bueno, para el peronismo, digamos, el sujeto histórico es el trabajador, ¿no es cierto? El hombre en tanto y en cuanto trabajador. El hombre por la concepción propia humanista del peronismo, pero en tanto y en cuanto trabajador. Y bueno, realmente viviendo profundas transformaciones, como se han venido dando en los últimos años en el mundo y en la Argentina en esta materia, ¿no? En donde hemos recientemente, digamos, conocido los números que están vinculados al desempleo y asociado con ellos los números vinculados a la cantidad de trabajadores pobres, que me parece que es un fenómeno que ha aparecido sobre todo en los últimos años y que se ha pronunciado notablemente en los últimos 6 meses. Si vos te fijás, el desempleo, si bien ha crecido, los últimos datos publicados por el INDEC correspondiente al segundo trimestre dan a nivel nacional 7,6. Bien. Comparado con el 5,7, claro, que es el último trimestre del gobierno de Alberto 2023. Fernández, de 2023, bien. Evidentemente muestra un crecimiento en la situación de desempleo. Son casi 500.000 más de trabajadores que perdieron su empleo o continúan buscando activamente empleo y no lo encuentran. El número es bastante alto, ¿no? 500.000. Digo, en el mercado laboral argentino. Es un número alto, que, bueno, está vinculado no solamente, bueno, ya veníamos en una situación de desempleo que era 5,7, pero si comparás
la tasa de desempleo del último trimestre del gobierno de Alberto Fernández la más baja de 12 años anteriores. O sea, dejó la tasa de desempleo más baja en los últimos años. Pero te decía que independientemente del número, ¿no es cierto? Por supuesto, siempre haciendo la salvedad, que detrás de este número hay personas. Seguro, y hay familias. Hay familias, porque uno por ahí cuando explicita números, porcentajes, ¿viste? Pareciera una cuestión fría, pero porque es importante. Hay o una tragedia, que es la pérdida del trabajo, o una bendición, que es cuando un miembro de la familia consigue trabajo. Consigue trabajo y lo conserva. Y te decía que asociado a este fenómeno, digamos, en los últimos años, la aparición de los trabajadores pobres. Según un último estudio que apareció recientemente de la Universidad de Buenos Aires, da cuenta de la existencia de 30% de trabajadores pobres dentro de lo que son los trabajadores formales registrados. Bien, es decir, un 30%, sí. De los trabajadores formales registrados, el 3 de cada 10 son pobres. 3 de cada 10 son pobres. Aproximadamente 2 millones de trabajadores registrados están debajo de la línea de pobreza marcada por la canasta básica. ¿Esos números son nuevos, Rubén? Digamos, no. ¿Es la primera vez que aparece este fenómeno? No. Este es un fenómeno que viene produciéndose, te diría, de el último año del gobierno de Mauricio Macri, que ya comienza a 2018-19. 2018-19, sobre todo por la pérdida del valor adquisitivo del salario, se mantiene, y obviamente se profundiza en la pandemia. Se profundiza en el 2020 con la pandemia, pero este mismo informe da cuenta que a diciembre del 2023 eran 1 millón de trabajadores los que estaban no alcanzando los niveles, digamos, de la canasta básica total. Y en los últimos 6 meses se ha incrementado en 1 millón más. Impresionante. Este ha sido el deterioro de los últimos 6 meses. Si comparamos los vinculados al tema laboral con el tema de pobreza, evidentemente sí se duplicó en estos últimos 6 meses los índices de pobreza de Macri y de Alberto Fernández. Esto lo explica. Evidentemente, en buena parte lo explica la consecuencia en el mundo del trabajo. Sí, me parece bien ahí hacer un remarcar. Es decir, esto que bien trae es que lo que podrían denominar en estos últimos tiempos una crisis del trabajo está con estos dos componentes. Me parece muy interesante lo que plantea Rubén ahí. El componente caída del empleo, es decir, aumento de la desocupación, y los trabajadores pobres, cayendo bajo la línea de pobreza, y aparte en un proceso cada vez más... En un proceso que lamentablemente la tendencia, incluso las mismas previsiones que hace el Fondo Monetario en materia de desempleo, ve aún un crecimiento de la desocupación de aquí a fin de año, orillando los 2 dígitos que no teníamos desde hace muchísimos años. Salvo la pandemia, tenemos que remontarnos al 2002-2003 para tener una tasa de desempleo de 2 dígitos, o sea, del 10% o más. Rubén, ¿sabes qué pensaba? Está bueno pensar este problema desde, por ejemplo, lo diría, hacer como un trasvasamiento hacia la política. ¿En qué sentido te lo digo? Para quizás las posiciones más centradas en el valorar el trabajo, como las posiciones peronistas, y si se quiere, de todo lo que es aledaño al peronismo, es decir, esto es un tema trágico, ¿no? Es trágico y se plantean ahí un montón de alarmas que se prenden y demás. Pero sabes que para el otro sector, para el sector que representa Milei, Macri, el neoliberalismo, es casi como un triunfo esto. Porque, viste, cuando te dicen el trabajo es un costo y hay que bajarlo, entonces desempleo sabemos que baja salario, esta pérdida del salario
les aumenta su ganancia o su competitividad. Así es, digamos, el ajuste de algún modo viene a expresarse en esta licuación o este ancla sobre precisamente el salario, que digamos, un precio más de la economía no totalmente liberado como el resto de los precios. Digamos, se estableció un ancla, entonces este proceso de deterioro, si te decía que este mismo estudio revela que el 30% de los trabajadores formales está en situación de pobreza, también nos dice que entre los trabajadores informales el porcentaje llega al 70%. Se invierte. Sí, o sea, el 70% de trabajadores informales no llegan a la línea. No llegan. Y te iba a preguntar, entonces es evidente que también hay un número que pasa en la indigencia directamente. Exactamente. Trabajadores. Esos son trabajadores que están rayando la indigencia. Exactamente. El sector de los trabajadores informales, muchos están en situación realmente de indigencia. Por eso, a ver, si tomás la serie histórica, digamos, de los últimos 20 años, incluidos los dos picos de desempleo, 2002, 2003, 2020, sí. El promedio de desempleo te da 8,5. Altísimo. Entonces voy a decir, altísimo. 7,6, estamos prácticamente en esos niveles. Claro. Pero más dramático, te diría, Rodrigo, en los últimos años, ya no es el desempleo solo el indicador de la gravedad de la situación del trabajo, sino las condiciones del trabajo. La precarización y la remuneración. O sea, lo que ha caído, el valor adquisitivo del trabajo, y es lo que de alguna manera explica, vinculándolo, como vos bien hacías, a la política, es lo que de alguna manera explica el cansancio y el enojo de parte de la sociedad respecto de la política tradicional del gobierno de Macri, y fundamentalmente el enojo de algunos sectores con el gobierno de Alberto, que encima era peronista. Que era peronista. Claro, porque ahí está el punto. Es decir, este es el punto. El trabajador esperaba o tenía en el peronismo la ese esperanza lugar, que recompusiera la pérdida del valor adquisitivo, como consecuencia también de la pérdida de actividad y desarrollo industrial durante el gobierno de Macri. Y si bien es cierto que tuvimos pandemia, también es cierto que, buena parte de la sociedad votó la esperanza de no solamente de encender la economía, sino también de llenar la heladera. Exactamente, y recomponerlo. Y no terminamos estando a la altura de las circunstancias en lo que hace a la recomposición del salario de los sectores del trabajo y de los sectores que no forman parte del empleo registrado, y a lo mejor están dentro del empleo informal, pero son muchísimos trabajadores independientes. Ahí vamos. Quería justo llegar ahí. Estamos hablando que esto sucede, todo esto que va comentando Rubén, en un trasfondo donde crece, con estos números altos de desempleo y demás, pero crece también la cantidad de trabajadores independientes, el famoso monotributista, el famoso cuentapropista que antes se decía, y demás, que va creciendo. ¿Ese sector que crece, Rubén, pertenece a lo que vos decías recién, a las condiciones precarias de trabajo? Bueno, si vos tomás los últimos 10 años, vas a ver que el empleo privado registrado prácticamente ha tenido muy poca variación. Estamos 6 millones 200, 6 millones 100. Bajó un poco ahora a partir de Milei, con los despidos y todo esto, pero está prácticamente igual. Bien. Es decir que solamente un 5% de la totalidad de la fuerza laboral que creció en los últimos 10 años, que son aproximadamente 3 millones de personas, se incorporó al empleo privado registrado. Claro. Hay un 20% que se incorporó
al empleo público registrado, pero el 75% tiene que ver con todo esto que vos decías. Los monotributistas, el cuentapropismo y, obviamente... ¿Registrados o no? Porque algunos se registran y otros no. Porque hay otros que no están registrados. Exacto. Hay otros que no están registrados. Bien. Más, en los últimos años el crecimiento que se ha dado en materia de monotributo ha sido muy importante. Muy importante. Son más de 3 millones de trabajadores, fundamentalmente, que están cumpliendo un trabajo, una ocupación, pero no desde el punto de vista de la formalidad que implica un registro, salario en blanco, vacaciones, descuento jubilatorio, obra social, sino desde una situación de cuentapropismo. Y bueno, y es lo que tiene que ver también con parte del fenómeno laboral que estuvo ausente, por así decirlo, en la última etapa del gobierno peronista y fundamentalmente, a mi juicio, faltó en la campaña política un mensaje para estos sectores que son muy importantes. Nunca le hablamos de eso. Yo te lo traduzco en una imagen y en un proceso que todos lo vimos, que eran los famosos repartidores que eran militantes de Milei. Es decir, trabajadores precarizados, trabajadores que están en la motito con la lluvia, llevando el delivery y demás, eran todos mileístas. Digo, que esto que vemos en la superficie es que realmente me parece que, y esto te quería preguntar, es decir, el peronismo frente a esta transformación del mercado laboral, es decir, ¿cómo reaccionó? ¿Qué fue? ¿Que no lo entendió? ¿Se quedó quizá apegado a formas políticas que tenían que ver con el trabajo formal registrado de los gremios y demás? Lo cierto es que hay una ausencia ahí. Bueno, la verdad que, bien lo decías vos, el peronismo en general, porque no solo la dirigencia política, sino también buena parte de nuestra dirigencia sindical, tampoco adoptó una actitud, digamos, activa frente a estos cambios y modificaciones que se iban produciendo, no solo a nivel mundial, global, sino también en nuestro país. Entonces, nos quedamos en la campaña hablando de la defensa de nuestros derechos a los 6 millones de trabajadores registrados y no le hablamos a otros 6 millones de trabajadores que están en la informalidad o también en la economía popular. Porque y alguien les habló. Que alguien les habló. Alguien les habló, alguien le dijo que podía venir transformaciones, que había que avanzar hacia una Argentina moderna y bueno, y votó como votó. Por supuesto que la opción era falsa, porque más que una propuesta de futuro, lo que termina planteando, y ahora sabemos, una propuesta de pasado, hacia el pasado, digamos, hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos. Este es el semi-esclavista. Semi-esclavista. Pero sin bueno, derechos, me parece que... Digo, ahí hay instituciones que está bueno para ver esta transformación del trabajo. Rubén, instituciones que están volando por los aires, el trabajo de 8 horas. Europa hoy está o viene discutiendo, incluso países de América Latina como Brasil, viene discutiendo la reducción de la jornada de trabajo, pero con mucha seriedad y avalado con mucho estudio científico. Me parece que la reducción de la jornada de trabajo, los trabajadores de las plataformas, como vos decías, los trabajadores de la economía popular, social, claro. Los jóvenes, el empleo joven. El empleo joven ha cambiado desde la subjetividad del joven, donde ya no es más lo que a lo mejor nos pasaba a nosotros cuando éramos más jóvenes, que uno pensaba en un trabajo para pasar los próximos 30 años de su vida. Claro, para hacer la vida. Para hacer la vida. La familia, la casa, todo era porque conseguir trabajo. Eso ya no existe más. Eso ya no existe más. Claro, es entonces, una transformación enorme. Los jóvenes ya tienen otra mentalidad y vienen con otra subjetividad en ese sentido. Bueno, me parece que estas son las cosas que el peronismo no las discutió, no las discutimos por diversas circunstancias y nos pasaron.
Nos pasaron y vino alguien que lo habló y me parece que urgente tenemos que retomarlo, porque si no le terminamos regalando el concepto de reforma a la derecha y ya vemos lo que ocurrió. Nos implantaron una reforma laboral sobre esta concepción que vos decías, sobre la concepción de que el trabajo es un costo más de la empresa, y nos hicieron cualquier cosa que difícilmente vayan a redundar estas modificaciones en un empleo de mejor calidad y mejor remunerado. Al contrario, me parece que va a profundizar el proceso de precarización y pauperización de las condiciones de empleo en la Argentina. Rubén, está buenísimo el diagnóstico porque permite ver cuáles son las dinámicas que se dan en los distintos modelos. Pero recién Citi decía que tenemos el pero acá siempre listo, pues eso se llama Zona Crítica el programa, siempre, y el canal y todo. No, decía, pero hay un proceso de fondo que me gustaría hablarlo con vos, que es el famoso impacto tecnológico en las relaciones laborales. No es nuevo, yo siempre que hablamos de esto pienso en los luditas, aquellos personajes simpáticos del principio del siglo XX que cuando veían que la máquina y la tecnología atentaba contra su trabajo, tomaban la decisión muy simple, muy sencilla y muy pedagógica de ir y romper las máquinas, cortita, porque veían un peligro ahí. Digo, fuera de lo que fue esa cuestión, pero me parece que lo que nos muestra es la amenaza que siente el hombre y la mujer frente al avance tecnológico. Hoy, la inteligencia artificial, el avance de la tecnología, te lo pregunto, pone en crisis al trabajo, el trabajo va a seguir siendo como lo conocíamos. En una pregunta muy simple, ¿qué pasa con aquella cajera del supermercado que hoy tiene cada vez más cajas automáticas, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, sin duda el impacto de la tecnología es tan trascendente como bien vos lo decías, fue en su momento la máquina industrial y la máquina de vapor sobre los trabajos manuales o agrícolas de fines del siglo XIX con la revolución industrial. Evidentemente está la amenaza, pero me parece que lo que no podemos hacer es esconder la cabeza debajo de la tierra, ¿viste? Y hacer como que una realidad que no existe. Mirá, cuando se comenzó a hablar de la inteligencia artificial y algunos comenzaron a ver la amenaza que significaba no solo para el trabajo, sino también desplazando la actividad creativa del hombre, yo siempre pongo de ejemplo lo que pasó en Estados Unidos con los guionistas de Hollywood. ¿Viste? Los guionistas de Hollywood, ni bien salió la inteligencia artificial, reaccionaron, se movilizaron a través de la secretaria del gremio, que nosotros la conocíamos como la niñera, Nana Fine, y la secretaria del gremio, y bueno, comenzaron a movilizarse, comenzaron a llamar a la reflexión al resto del mundo de trabajo y lograron al menos detener la utilización de la inteligencia artificial para ni más ni menos hacer los guiones de las películas. ¿Te imaginas el impacto que esto tenía? Claro. Entonces, bueno, por eso te digo que me parece que frente a determinados procesos o fenómenos, bueno, hay que tener una actitud activa y rebelarse en el buen sentido. Claro. ¿Entendés? Es decir, a ver, la máquina no puede reemplazar la capacidad creativa del hombre. Me parece Bien, que es él. ese es como un punto, claro. Ese como el punto. Entonces, claro. Bienvenido la tecnología en tanto y en cuanto sea de utilidad y al servicio del hombre. Y al servicio del hombre. Y me parece que, bueno, la pandemia puso de manifiesto estas modalidades, si se quiere, de trabajo tecnológico, como el trabajo a distancia, que es otro de los fenómenos que tenemos que adentrarnos a los fines de establecer también mecanismos de regulación. Exacto. No podemos dejar al arbitrio
del mercado Sí. la regulación, porque normalmente las regulaciones llegan y se hacen a los empujones y de cualquier manera. Claro. Entonces, me parece que siendo nosotros, desde el peronismo, nuestra concepción humanista y nuestra concepción, como te decía en un primer momento, del hombre en tanto trabajador como sujeto de la historia, tenemos que darnos la instancia de reflexión Claro. y de propuesta hacia el resto de los argentinos en estas cosas. Uh-huh. En estas cosas. Y hay también un debate muy pendiente que de alguna manera nos va llevando a la política, que es cómo reaccionan, lo venimos charlando, pero cómo reacciona frente a esta situación las estructuras políticas. Pero te lo quería decir con respecto a los gremios, por ejemplo. Es decir, hay una jugarreta que hizo Milei, que fue, inclusive decirle a los trabajadores, miren, el problema de que ustedes ganen menos a veces o que tengan menos derechos son los gremios. Entonces voy a ir contra los gremios y demás. Y me parece que también el movimiento gremial ahí se quedó medio choqueado, medio paralizado y no encuentra todavía una respuesta. ¿Vos cómo ves que la sociedad organizada, la famosa, recibe todos estos impactos? Mirá, sin duda ha habido todo un trabajo también, si se quiere, desde los medios de comunicación para estigmatizar y de desprestigio hacia los dirigentes sindicales y, en definitiva, la organización. Es cierto que hemos tenido algunos dirigentes que flaco favor nos han hecho, pero también es cierto, Rodrigo, que si vos ves de los últimos meses del gobierno de Milei, las convocatorias en términos de oposición y que intentaron poner un freno a este proceso fueron protagonizados por las organizaciones sindicales y los trabajadores y por los estudiantes. Digamos, fueron las manifestaciones, digamos, más importantes que hubieron en contra del gobierno de Milei. Es cierto que llegan tarde, o probablemente hayan llegado tarde también en este proceso, como para haberse anticipado y haber puesto un freno. Pero también es cierto que sirvieron esos movimientos para poner algún límite a esta mal llamada reforma laboral. Si vos ves algunos de los institutos que se incorporan, como es el caso de la extensión del periodo de prueba para las pequeñas y medianas empresas y la incorporación del fondo de cese laboral o del seguro laboral para sustituir la indemnización laboral prevista en la ley, estas cosas no se pueden hacer si no se establecen previamente vía del convenio colectivo de trabajo. Bien. Entonces, me parece que ahí hay un freno que no sé si tanto por el impulso de las propias organizaciones sindicales o por el temor a que estas reformas fueran frenadas en la justicia, claro, como ocurrió en un primer momento, claro. Pero lo cierto es que la combinación de la movilización de algún modo de los trabajadores organizados y de la acción judicial contribuyeron a poner este límite, y eso se completa con el retroceso que hace el gobierno al no reglamentar el bloqueo como causal de justa causa de despido. Que es el único punto que está incluido en la ley base que se votó, que no está incluido en el decreto reglamentario. Entonces, bueno, como que en eso ha retrocedido, ha puesto un freno más allá de lo discursivo, digo, porque claro. Bueno, en lo discursivo como que hay un sector que le habla a los propios, entonces en lo discursivo, hablándole a los propios, como que se tira en contra de los sindicatos, en contra de lo que representan. Pero en los hechos y a la hora de la verdad,
me parece que ha tenido un poco más de prudencia, Uh-huh. Uh-huh. Te repito, pero sin duda me parece que los dirigentes sindicales tienen que activar en esta etapa mayor discusión sobre todas estas cosas. Claro. Un último puntito para hablar de esto. Esta teoría que circula de que el objetivo de Milei es, contrario a lo que dice públicamente, frenar los salarios para frenar la inflación, digamos. Es decir, que el que tira para abajo la inflación es la pérdida de capacidad adquisitiva del salario. Por lo tanto, ahora prometen o dicen para fin de año 2% de aumento, es decir, ni siquiera... No, es decir, saben bien dónde van y me parece que es válido eso, ¿no? Que utilizan esto para su modelo económico. Así es, y han convencido, y han tenido la capacidad de convencer a buena parte de la sociedad de que necesariamente tiene que ser así. Claro. Y me parece que lo han convencido porque no se está planteando claramente desde la oposición una alternativa. Claro. Una alternativa. Entonces no es la pérdida del valor adquisitivo del salario lo que ayuda a controlar, si se quiere, que no haya aumento de inflación. Es la orientación, claro. Es la orientación que tiene el gobierno, en definitiva, de beneficiar al sector más concentrado de la economía en desmedro de la inmensa mayoría de los trabajadores. Exactamente. Todavía esto no se alcanza a percibir con claridad, pero me parece que ha comenzado. El tiempo lo va ordenando, tal cual. El tiempo lo va a ir ordenando, Fíjate vos que yo le decía a un compañero, ¿viste? Porque aparece esta disputa de qué va a valorar más la sociedad. Digamos, que haya 2% de inflación o 2 dígitos de desempleo. Y yo te decía, mirá, Menem fue reelecto. Menem fue reelecto con el 18% de desempleo y con el 1,5% de inflación anual. Digo, entonces, este es un desafío para el futuro inmediato. Un desafío para el futuro inmediato. Claro. Por eso me parece que... hay que discutirlo. Hay que discutirlo. Claro. Hay que discutirlo porque si no... Y discutirlo con la sociedad. De cara a la sociedad. Porque ya ocurrió y ya pasó. Entonces, me parece que en esto está la clara apuesta del gobierno, digamos. Uh-huh. Postergar todo lo que tenga que ver con levantar el cepo, postergar todo a costa de que contener la inflación al mínimo posible y llegar con esto a la elección desde el año que viene, porque nada sería peor que 2 dígitos de desempleo y 2 dígitos de inflación, digamos, eso es un combo explosivo. Es un combo explosivo. Bien. Es un combo explosivo. Bien. Pero me parece que ahí está el desafío, fundamentalmente el peronismo. Bueno, Rubén, justo, lo dijiste vos. Yo estaba esperando que me tirara un centro. No, como sos un militante y un dirigente político del peronismo, es inevitable preguntarte sobre esta situación que está viviendo. A mí me parece que se acercan por la cuestión de la renovación de autoridad del peronismo, pero tanto en la Nación como en Mendoza se acercan procesos de definiciones. Y el peronismo, está bueno la charla que tenemos, porque el peronismo está, entonces, vamos a ordenarlo así, desafiado a discutir estas cosas, pero para eso tiene que tener un ordenamiento político. ¿Cómo la ves vos? Bueno, en realidad, a lo mejor mucho hubiésemos esperado que este proceso de discusión en torno a la organización política de cara al proceso electoral que viene se hubiese dado con anterioridad. Yo digo que durante 3 o 4 meses en el peronismo nos morenizamos. Nos morenizamos por esto que Moreno iba diciendo por todos los canales de televisión: no, esperen a marzo, que viene, Milei se va a deprimir, viene el estallido, y la verdad que pasó marzo, pasó junio, y ni estalló ni Milei se deprimió.
Entonces, me parece que... De hecho está la ofensiva, Milei, ¿no? De hecho está la ofensiva. Sí, porque permanentemente redobla la apuesta. Exactamente. Redobla la apuesta. Entonces, bueno, me parece que bienvenido sea que actores importantes del peronismo nacional y de la provincia comiencen a mostrar un poco más de voluntad política de ir ordenando, que es el caso específico de Cristina a nivel nacional, y en la provincia también tanto del sector de los compañeros intendentes como de otras expresiones políticas, comiencen a plantear la necesidad de que el peronismo se reorganice para, a partir de ahí, salir a organizar lo que seguramente va a ser necesario, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que una convocatoria mucho más amplia. Si vos comparás el proceso electoral nacional del 2015 con Scioli candidato, ganamos la elección de octubre con 38% de los votos y después perdimos el balotaje por un punto. 8 años más tarde, volvemos a ganar la elección de octubre con el 38%. Ahí, claro. Pero cuando vamos al balotaje, perdemos por 11 puntos de diferencia. ¿Qué quiero poner de manifiesto? Que evidentemente, en los últimos 40 años, el peronismo ya no es, si bien es una expresión de las mayoritarias de la sociedad, yo creo que ya no alcanza solo con el peronismo para ganar una elección, y menos con este diseño político institucional de doble vuelta. Claro, ya no tiene el monopolio. Ya no tenemos posibilidades de, solo con nuestro propio espacio, de ganar una elección nacional como necesitamos para que no haya balotaje. Pudimos hacerlo con Alberto, pero a costa de un proceso de destrucción que había hecho el gobierno de Macri, y sumando a otras expresiones políticas también. Fue el Frente Renovador y otros espacios políticos que nos posibilitaron ese triunfo. Pero a mí me parece que no nos alcanza solo hoy en día con el peronismo. Ahí tiene que llegar. Con los peronistas. Ahí tiene que llegar, ¿cierto? A esa propuesta. Una propuesta amplia. Tiene que llegar una propuesta amplia, pero con un peronismo organizado. Bien. Ahí viene Cristina y dice yo. ¿Por qué lo hace? Pues, a mí me parece que desde que ella te diría desde el año pasado, e incluso lo repitió en su primera carta de este año, donde ella hace referencia a la necesidad de que alguien tomara el bastón de mariscal y se cargara el peronismo en la espalda y comenzara la tarea de reorganización, bueno, poco se ha hecho en términos nacionales hasta ahora. Digamos, está el compañero Quintela por su lado, que ha intentado y está intentando, con el apoyo de algunos gobernadores, también de organizar. El compañero Axel Kicillof también por su lado, acompañando algunas actividades, pero sabemos que tiene la prioridad de gobernar la provincia de Buenos Aires, que es la principal. Y que aparte está en una guerra literal con Milei, claro. Entonces no puede descuidar la gestión propia de gobierno en Buenos Aires. Entonces, me parece que prácticamente sin ocupaciones propias de gestión, la compañera Cristina da un paso adelante. Pone el pellejo. Y dice, bueno, vamos y comencemos a organizar el peronismo primero para después hacer una convocatoria mucho más amplia. Y me parece que en Mendoza esto necesariamente también tiene que replicarse. Si bien vienen trabajándose desde algunos compañeros intendentes, haciendo una amplia convocatoria a todos los sectores del peronismo, me parece que tenemos que hacerlo más de cara a la sociedad y dejando en claro que también el peronismo puede darle a los mendocinos una alternativa de gobierno en el corto plazo
que saque a Mendoza del estado de estancamiento que tiene en los últimos 8 años. No solamente dicho por nosotros, sino también dicho por los indicadores económicos propios de la provincia. Tremendo. En términos comparativos, si se quiere, con San Juan o con el mismo San Luis, los datos son reveladores. Y por ejemplo, en el tema de empleo, es peor el desempeño de Mendoza que el de la Argentina, ¿no? Y es uno de los más bajos. Si la última tasa dio 6.1, si bien estaba debajo del promedio nacional, el Gran Mendoza da 6.1, pero comparado con San Luis, que da 4.1, y con San Juan, que da 3.5, evidentemente, nosotros somos los que tiramos para abajo, para arriba en términos de desempleo, a la zona de Cuyo. Y así. ¿Vos crees que el peronismo está medio demorado en esa? Lo hablamos un poco fuera del aire. A ver, yo lo analizo así. La grieta que conocíamos está media en terapia intensiva, ¿no? Y ahora apareció una nueva grieta que es contra Milei o con Milei, si se quiere, para resumirlo. Que la plantea el mismo Milei. Que la plantea el mismo Milei, exactamente. Y tiene éxito, ¿no? Y tiene éxito. Incluso hasta la tuitea, la dibuja, la grafica. Entonces, estamos nosotros, el peronismo de aquel lado, los radicales de aquel lado. Claro. Y eso, en Mendoza se traduce en problemas para Cornejo, porque tiene bastante lío con esa cuestión. Y bueno, y ahí también en esta demanda hacia el peronismo de vamos, coloquémonos en el lugar que nos tenemos que colocar para empezar a generar alternativas. ¿Por qué se demora eso? Me parece que la impresión que yo tengo es que se está dialogando mucho, se está a lo mejor buscando o procurando no profundizar diferencias, y también porque de alguna manera necesitamos que en esta instancia asuman la carga de organización del partido aquellos compañeros y compañeras que no tengan responsabilidad de gobierno. Ajá. Esto me parece que puede ser un criterio ordenador importante. Porque es lo que necesita el peronismo. Y es lo que decías recién con Kicillof. No. Digo, caerle con responsabilidad de construir un proyecto, conducir la oposición y todo a compañeros que están gestionando. Me parece que sería contraproducente. Entonces, es bueno que los compañeros que hoy tienen responsabilidad de gobierno, como son los intendentes, muestren su gestión y comiencen a mostrar que hacia adelante existe la posibilidad de construir una Mendoza distinta. Eso es bueno, pero me parece que a estas tareas propias de organización del peronismo deberíamos o debería apostarse a compañeros y compañeras que puedan dedicar el mayor tiempo posible a estas tareas organizativas. Claro. Rubén, para terminar, te voy a tirar así, yo sé que a vos esto te enamora, básicamente, que es Capital. Es decir, estamos nosotros, el estudio nuestro está en el municipio de Capital. Contanos, digo, ¿cuál es la idea? Bueno, ¿cómo vienen y cómo la veo? Capital, la verdad que sí, el promedio provincial de la última elección fue 70-30 para el peronismo, como te imaginarás, en algunos casos fue más alto y en otros fue menos alto. Bueno, en los casos donde fue más alto fue en Capital. Digamos, nuestro departamento, evidentemente, en la doble vuelta, el porcentaje fue mayor, que votó a Milei fue mayor al 70%. Entonces, bueno, esto obviamente nos interpela y para quienes venimos o hemos hecho nuestro desarrollo político militante en este departamento, nos pone de cara hacia el futuro a pensar o a observar experiencias que me parece que o fueron exitosas políticamente o estuvieron muy cerca de serlo. A mí, en lo personal, la experiencia de Rosario, que se estuvo muy cerca de arrebatarle
la intendencia a Hapkin, que fue la alianza que conformó el socialismo con el radicalismo, digamos, el peronismo tuvo la capacidad en Rosario de convocar a otros sectores, como un nuevo de peronismo, hacer ¿no? un nuevo peronismo, Sí. de hacer una gran paso, e incluso perdió el candidato del Partido Justicialista, Sí. pero se acopló con los... se encolumnó completamente y se estuvo a un punto de poder ganar la capital. Hay otro compañero que mira la experiencia de Hacemos Córdoba. La ciudad de Córdoba gobierna desde hace muchos años, digamos, una expresión, el Partido Justicialista está dentro de lo que Hacemos Córdoba. Entonces a mí me parece que en Capital, habiendo transcurrido ya 40 años, digamos, del retorno a la democracia, con una consolidación muy importante, digamos, del radicalismo en la capital, y me parece que ha llegado el momento de pensar muy seriamente en una experiencia de un gran frente por la capital, un gran frente por la ciudad de Mendoza, que me parece que hay que empezar a trabajarlo ya, donde obviamente el Partido Justicialista vamos a aspirar a que tenga el rol protagónico y el rol más importante, pero sabiendo que en las capitales son muy importantes también problemáticas que están vinculados a temas específicos, como puede ser la cultura, como puede ser el medio ambiente, como puede ser la ciudad digital, la ciudad del futuro. Entonces me parece que el peronismo tiene que tener capacidad de convocar a todos los vecinos de la capital desde una propuesta programática que culmine de aquí al 2027 en un gran frente por la ciudad que supere lo que yo llamo el modelo urbanista o urbanístico que ha estado gobernando en estos últimos 40 años. ¿No es cierto? Que el modelo del asfalto, el modelo de rompemos para volver a hacer, el modelo de las plazas, y que se ha olvidado a lo mejor no solo de algunos sectores del oeste, que nosotros también reivindicamos, pero también se ha olvidado de muchos sectores de Boulogne-sur-Mer para abajo. Totalmente. ¿Cuánto hace que no hay una campaña de desinfección, por ejemplo, de los árboles en esta zona, en la cuarta oeste, en la sexta sección, que se han ido deteriorando los árboles? ¿Cuánto hace que no vemos circular el agua por la acequia de Mendoza? Vuelven a reiterarse problemas que son crónicos cuando hay una gran llovida de San Martín hacia abajo. Bueno, me parece la inseguridad que se ha profundizado. Que se ha profundizado, y el gobierno municipal es poco, digo. Es poco lo que se ha hecho. En fin, pero me parece que desde lo político tenemos que plantear hacia adelante un gran frente, en donde el peronismo tenga un rol protagónico. Bueno, para eso tenemos que rápidamente organizarnos. Yo digo renovarnos en el sentido de un trasvasamiento que va más allá de lo generacional, sino un trasvasamiento dirigencial. Hay muchos compañeros del peronismo en la capital que a lo mejor no han tenido en los últimos años protagonismo en términos dirigenciales, pero que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por volver a convocarlo, y con el acople de los compañeros más jóvenes, bueno, construir esta alternativa. Pero me parece que va por ahí, o por lo menos es una idea, una propuesta ya. Seguro. Ya comparto muchísimo esto de convoquemos, pensemos, ampliemos, abracemos, y porque, digo, primero, el adversario, ¿viste? Y a veces se transforma en enemigo, pero el adversario es grande, tiene un desgaste de muchos años, y me parece que solo se sale por esta vía que plantea Rubén. Muchísimas gracias. La verdad que espero que hayan disfrutado esta charla, porque nosotros la disfrutamos muchísimo. Hablar sobre las cosas que tenemos que hablar, primero que nada, y encarar la política con un espíritu, yo lo veo como un espíritu
no es la palabra moderno, qué sé yo, de futuro, ¿no? Es decir, porque la política se construye hacia el futuro. Y si nosotros nos quedamos pensando en que pensamos, digo, por ejemplo, con el tema del trabajo, como teníamos que pensar antes, con el trabajo de antes, y la política, como la pensábamos y como... Me parece que no vamos a quedar cortos. Así que bienvenida a la convocatoria que hace Rubén y agradecerte muchísimo. ¿Ah? No, gracias a vos, Rodrigo, y bueno, desde el peronismo el desafío es generar los nuevos derechos del siglo XXI. Ahí va. No es ni más ni menos. Me parece que Listo. para ser fieles con nuestra historia. ¿Tenemos el título, Roberto? Tenemos el título. El final. Gracias a ustedes por estar ahí, seguir acompañándonos, sigan acompañándonos, compartan, suscriban, pongan me gusta. Ah, una cosa, nos hemos dado cuenta en el laboratorio de Zona Crítica que mientras ustedes más comentan y más me gusta, el canal YouTube, la plataforma de YouTube, más distribuye nuestro contenido. Así que le pedimos que le metan un comentario, siempre que sea a favor. No, mentira. Y si no, no. Y si no, claro, si están en contra, ahí tenemos nuestros duelos verbales. Síganos con nuestros duelos verbales con los trolls, porque la verdad que algunos son imperdibles. Dicen barbaridades, nosotros contestamos alguna que otra barbaridad, pero no, digo, siempre con el espíritu del debate y de sumar y de compartir ideas. Así que gracias por seguirnos acompañando y nos vemos en la próxima edición de Zona Crítica. Chau.